El amparo no procede en materia electoral, lo hemos dicho, lo dice la ley, y ayer lo ratificó la Corte. Estamos de acuerdo. Y además no hay suspensión de procesos en materia electoral. Entiendo que se emitieron, corrígeme por favor, Mónica, 587 suspensiones, muchas de las cuales no son electorales. Exacto, y ese hay fue laborables el punto. también. Ese Entonces, es el punto. ¿por qué se mete el tribunal electoral, que es exclusivamente electoral, máxima autoridad, sin duda, indiscutible? ¿Por qué se mete el tribunal con los jueces que están amparando a una persona, a un sujeto, en otros temas distintos a lo electoral, como podría ser un tema laboral? Pepe, es que el tribunal nunca se ha metido con nadie. El tribunal jamás ha ido a intentar siquiera invadir competencias, como sí lo han hecho acá con nosotros, y esta no fue la primera vez. Un saludo para los pregoneros, de todo mi corazón. Aunque no les guste la reforma al Poder Judicial, va esta elección de personas juzgadoras de este próximo 1 de julio, este mismo año 2025, pues así lo da a conocer en entrevista con Pepe Cárdenas, con José Cárdenas, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, que así lo cayó en entrevista el día de ayer. Mis estimados amigas y amigos pregoneros, tómala, así calla a este chayotero que empezó con sus gritos, con sus manoteos, y sí tratando de dejar mal a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral por todo este tema de las decisiones de la Suprema Corte, de los amparos por parte de varios jueces que ahora ya hasta están denunciados penalmente por tratar de frenar y boicotear esta elección judicial. Y bueno, así se lo da a conocer en esta entrevista la magistrada Mónica Soto a Pepe Cárdenas, que hasta se dio a la tarea de mencionar: no han dado ninguna resolución en el tribunal en favor de la 4T, no les están pues prácticamente pasando su lana, su dinerito para que resuelvan a favor de los que, pues, estas reformas, de estas resoluciones se den en favor de la cuarta transformación, de ese segundo piso de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y vean cómo lo termina callando. Ahí están las resoluciones, ahí está nuestro trabajo, sin entrar en politiquería, pero bueno, ahí están estos desinformadores profesionales, callados una vez más, y en esta ocasión le tocó a Pepe Cárdenas. Vamos a escucharlo. Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le agradecemos muchísimo el estar aquí presente en el estudio para comentar con usted y con nosotros todo lo relacionado justamente con estas notas que nos llevan rumbo a la elección judicial y todo lo que ha habido en el camino, que hay una cantidad de cuestionamientos al respecto: piedras, hoyos, agujeros, baches, curvas. Mónica, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pepe, es un honor estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué pasó ayer? ¿Y quién ganó, quién perdió? Mónica Soto había exhortado a miembros de la Suprema Corte de Justicia, me refiero a ministros de la Corte, a 4 concretamente, a no pronunciarse en relación con la reforma judicial. Pero eran los que la criticaban, o son los que la critican. Incluso uno de ellos, Lainez Potisek, Javier, nos dijo que se pronunció como activista, incluso en esta emisora, en esta estación, en otro noticiario. ¿A dónde va todo esto? ¿Por qué no se hizo el exhorto también a quienes sí apoyaron a la 4T en este tema de la reforma, como son las ministras Yasmín, Loreta y Batres, Lenia? Bueno, Pepe, muchas gracias. Me da mucho gusto poder estar aquí con tu auditorio, este espacio tan querido. Y bueno, personalmente también, siempre te seguimos. Ayer, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que ayer culminó un tema en el que habíamos estado esperando que se resolviera con anticipación, y ojalá se hubiera resuelto con anticipación, digo yo, octubre, noviembre, cuando empezó toda esta situación de la reforma. Porque ahorita apremia el tiempo. Exacto, o sea, la elección es el 1 de junio. Hubo un proceso de reforma que estuvo muy dinámico, muy polarizado, pero finalmente la reforma, cuestionado todo. La reforma
se hizo realidad. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 4 de noviembre, creo que fue esa fecha, tenía en sus manos el pronunciamiento de si le iban a entrar a fondo a, perdón la palabra, tumbar la reforma o la iban a dejar válida. La Corte no le entró al fondo, entonces quedó vigente. Después de esa fecha... ¿Se vio floja la Corte? ¿Se vio guanga la Corte? No. ¿Sabes qué? ¿Qué fue lo que pasó? Es que muchas veces es la dinámica jurisdiccional. Los magistrados, las magistradas, jueces, juezas, decidimos según el caso, pues posicionarte. La Corte por mayoría se posicionó, que es un tema al que no le entraban de fondo. A favor y en contra de la 4T. Quedó, dogmático, Mónica, dogmático. Sí. ¿Entró el dogmatismo por encima de lo judicial? No sé, pues es que no se pronunciaron. Por eso no supimos cuál era la posición de cada una de las integrantes y de los integrantes de la Corte. Pero ¿qué pasa? Eso no es lo importante, pues para eso está tu voto, ¿no? Lo importante es que a partir de ahí la reforma ya se hizo realidad. Entonces ya era la Constitución vigente, las leyes vigentes, ya no podemos hablar de reforma. Y luego vino la supremacía constitucional que impide cuestionar o invalidar cualquier acto vinculado con la reforma. Sí, vino después esa reforma, pero vaya, para los efectos de hoy simplemente quedó la reforma ya hecha una realidad. A partir de ahí se emitieron otros amparos, ya se habían emitido unos anteriores. ¿Qué pasó? Que ayer la Corte dijo, a ver, lo que el Tribunal Electoral ha insistido en decir. Primero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia en materia electoral en el país. Digamos que es el otro tribunal constitucional que hay en nuestro país. Eso nadie lo discute, Mónica, nadie lo discute. Luego entonces, ahí hubo un intento de invadir nuestras competencias por parte de jueces incompetentes. El amparo no procede en materia electoral, lo hemos dicho, lo dice la ley, y ayer lo ratificó la Corte. Estamos de acuerdo. Y además no hay suspensión de procesos en materia electoral. Entiendo que se emitieron, corrígeme por favor, Mónica, 587 suspensiones, muchas de las cuales no son electorales. Exacto, y hay ese laborables fue el punto. también. Ese Entonces, es el punto. ¿por qué se mete el Tribunal Electoral, que es exclusivamente electoral, máxima autoridad, sin duda, indiscutible? ¿Por qué se mete el tribunal con los jueces que están amparando a una persona, a un sujeto, en otros temas distintos a lo electoral, como podría ser un tema laboral? Pepe, es que el tribunal nunca se ha metido con nadie. El tribunal jamás ha ido a intentar siquiera invadir competencias, como sí lo han hecho acá con nosotros, y esta no fue la primera vez. El tribunal jamás ha anulado ni nos hemos pronunciado sobre ningún amparo. ¿Qué pasa? Cuando nos llega una orden de un juez de amparo para decirnos que paremos el proceso electoral y que le mandemos los medios de impugnación, los JDC, que son los juicios de la ciudadanía, para resolverlos él, dices, creo que aquí algo está pasando, aquí hay un problema. ¿Había intereses para detener la reforma judicial? ¿Intereses ideológicos? No sé qué intereses, pero había una orden de un juez. ¿Qué hicimos por segunda ocasión? Porque tú recordarás que antes del proceso electoral pasado, el presidencial, hubo otro intento de entrometerse en la competencia del Tribunal Electoral, que un juez, otra vez, un juez de amparo, nos manda a decir que nosotros nombremos a los 2 magistrados faltantes. Primero, el juez de amparo es incompetente en cualquier asunto que tenga que ver con el Tribunal Electoral o con un tema electoral. Después, tampoco nosotros tenemos facultades para nombrar a nuestros pares, eso le toca al Senado. Si el Senado no lo hace, ese no es un tema que le corresponda al Tribunal Electoral, y siempre estuvimos trabajando tuvimos más de 22,000 medios de impugnación que se resolvieron en tiempo y forma. ¿Qué pasó? Nosotros ahí, por unanimidad de los 5 integrantes del tribunal, dijimos, eso no lo vamos a atender. Esa orden que está dando ese juez es inatendible por el Tribunal Electoral porque no es competente. Estaba diciendo el juez, si no acatan, se verían sujetos ustedes a sanciones, e incluso económicas, lo mismo que los consejeros del Instituto Electoral, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, pues no lo atendimos. Esa fue una decisión por unanimidad. Pero no fue desacato eso. No, es que como es desacato porque está viciado de origen.
El que tiene el problema y el error es el juez de amparo. Y imagínate que mande el juez de amparo dar una orden de, pues no sé, de un castigo de pena corporal para algo. Sí, o sea, sí. No podemos hacerle caso a alguien que no tiene competencia. Entonces dijimos, no desacatamos, no le ordenamos, ni le dijimos nada. Solo dijimos, bueno, con la pena, seguimos nosotros trabajando y en nuestro carril de nado, Pepe. Jamás el Tribunal Electoral se ha asumido como jerárquicamente superior a otro juez de otra competencia, ni mucho menos. El tribunal, por decirlo en un lenguaje ciudadano, nunca se ha metido con ninguna otra autoridad jurisdiccional, cosa contrario que sí ha pasado de otras autoridades jurisdiccionales incompetentes que han querido invadir nuestras competencias, dando órdenes, quitarnos el trabajo, llevarse los juicios. Dices, bueno, qué pena. ¿Qué pasó ayer? Pues Magistrada, la Corte dice... cuéntanos qué pasó ayer después de un corte. Ok. Si puedo abusar de tu tiempo, por favor. Para eso Sí, estamos. porque hay la idea fija y habrá quien lo insista. Hay la idea fija de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tomado partido a favor de la 4T y en contra de los adversarios a la 4T y que esto ya se politizó. Pues de ninguna manera eso es cierto, pero aquí estamos para responder cualquier cuestionamiento. Después de un corte, estamos con ella conversando, con usted desde luego en primer lugar, sobre lo que ha sucedido en esto que se ha leído en muchos lados como una disputa en donde se genera una especie de crisis constitucional porque a los ministros de la Corte no les toman en cuenta los criterios que ellos quisieran de la manera como ellos lo plantean, sino son de otra forma, y se acusan ataques de la 4T a los adversarios. Mónica, estábamos en esto. ¿Qué pasó? ¿Hay estrategias fallidas en todo esto? Fíjate, Pepe, que yo creo que hubo como un escenario tan nuevo para todos, tan novedoso, todos, sí. que fue esta reforma del Poder Judicial, ¿no? Entonces estamos aprendiendo en el camino con la nueva realidad constitucional. Y ahí se generaron muchas dudas. Y yo creo que dentro de estas dudas se dio toda esta situación en donde podemos tal vez pensar que hay una crisis constitucional por todo lo que pasó. Yo creo, y haciendo una reflexión jurídica, no veo una crisis constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque se está haciendo lo que la Constitución establece. Creo que sí hubo, como te digo, confusión, dudas que lamentablemente no se resolvieron a tiempo. Cuando los jueces emiten sus amparos o suspenden, al INE le mandan suspender las actividades y el proceso electoral y al Senado vienen al Tribunal Electoral y nos dicen, oye, Tribunal, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque tenemos acá unos amparos, nos están mandando multas, en fin. ¿Qué hacemos con los amparos? ¿Qué hace el tribunal? El tribunal no se pronuncia sobre los amparos, y así lo pusimos en la sentencia. No se pronuncia sobre los amparos. El tribunal le dijo, permíteme, déjame ver qué dice la Constitución. Los amparos que no eran electorales, me refiero. Ninguno. Nosotros no nos pronunciamos sobre ningún amparo. Pero si hubo un amparo laboral, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que va a suceder con eso? Eso habrá que preguntarle a la Corte cuando salga con el engrose de la sentencia. Pero nosotros que le dijimos al INE y al Senado, ¿sabes qué? Déjame ver qué dice la Constitución. La Constitución vigente dice que tienes que hacer esto. Ponte a hacerlo. Yo, como autoridad máxima en esta materia, te digo que la Constitución dice que hagas eso y que el proceso electoral pues siga su desarrollo. Eso se entendió como un desacato a los amparos. Así es. ¿No? Pero el tribunal nunca se pronunció sobre los amparos. Correcto, pero se crea un clima de una tensión bruta, crea un clima donde de tensión. se desgasta. Mira, Pepe, Se desgasta el Poder Judicial. El INE le pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre, Corte, dinos qué vamos a hacer, atrae y tú resuelve. Hasta hoy día la Corte no ha resuelto. No ha resuelto. Lo mismo pasó con el comité. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Corte, una parte de la Corte, no quiere que haya reforma. No sé, yo siempre he dicho, a ver, los tiempos de la Corte son diferentes a los tiempos electorales. Por eso el Poder Judicial Federal tiene un órgano especializado electoral.
porque es una materia absolutamente especializada, en donde la Corte no tiene ninguna injerencia y ninguna sentencia de la Corte tendrá que ver con un proceso electoral. La Corte no puede suspender, no puede parar el proceso de la elección judicial. De manera alguna. Que se aprobó. No. Lo hubiera podido parar si hubieran echado atrás la reforma, pero decidieron no hacerlo. Entonces, todo lo que es electoral le toca resolver a la instancia ¿Decidieron electoral. no hacerlo o la 4T se impuso para que no lo pudiera hacer? Porque también hay truco, también hay maña. No sé, Pepe, me parece que cuando estamos haciendo un diálogo jurídico, no puedo yo ni debo referirme a temas políticos. La Corte que decidió desestimar y no entrar al fondo. Eso es una decisión. Hacer, no hacer, dejar hacer. Son decisiones. La Corte tomó una decisión jurídica de no entrar al fondo y no echar abajo la reforma. Pero lo que te digo, eso genera, como no hay todavía sentencia de esa sesión de noviembre. De fondo, sí. Entonces, los jueces de amparo no tienen la notificación todavía de que ya la reforma era vigente y que si leen la ley de amparo, pues el amparo no procede en materia electoral. Y siguieron además actuando los jueces y siguieron mandando suspensiones al tribunal. Pero ahora el Consejo de la Judicatura está amenazando a estos jueces con meterlos al bote. Yo no sé, mira, las autoridades electorales tenemos, cualquier autoridad de la función pública y más las jurisdiccionales, pues tenemos igual supuestos en donde podemos incurrir en algún delito. Lo puedes hacer tú como ciudadano, lo puedo hacer yo como ciudadana, pero yo en mi encargo de servidor o servidora pública también puedo verme cometiendo alguna situación que pueda tipificar un delito. No lo sé. Yo ahí no he visto siquiera la decisión del Consejo de la Judicatura y no es algo que le corresponda al Tribunal Electoral, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, Mónica? ¿Qué va a Mónica pasar? Soto, para terminar. A ver, ayer la Corte dijo, el Tribunal Electoral es la última instancia en materia electoral. Correcto. Los amparos no proceden en materia electoral. Los y no electorales. Se suspende. Sí. Ajá, los electorales. Y no se suspende el proceso electoral. Y le mandan decir a los jueces de amparo que tienen 24 horas para revisar sus amparos y hacer lo que la Corte dijo que hizo en noviembre. Pero todavía no saben oficialmente qué dijo la Corte en noviembre porque no hay sentencia de noviembre. Entonces hay un limbo en este momento. Pues prácticamente, para los jueces Mónica, de amparo, para el Tribunal Electoral. El INE no puede avanzar. No, claro que sí. A ver, el INE no ha dejado de avanzar. Al INE le dimos nosotros la instrucción jurídica de que atendiera lo que la Constitución dice. El INE no puede salirse de lo que dice la Constitución en temas de llevar a cabo todo el desarrollo del proceso electoral. El INE no está parado y la Corte no mandó parar nada. La Corte no suspendió absolutamente nada y la Corte, de alguna manera, por ejemplo, al Tribunal Electoral no nos mandó decir nada, solamente a los jueces. Les dijo que revisaran, por decirlo de alguna manera, para atrás los fielders, ¿no? Ahí no podían entrar. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Darle la razón al Tribunal Electoral. Por eso dices tú que cualquier ataque al Tribunal Electoral será considerado una afrenta al orden legal. Es que pareciera que todo mundo puede atacar al Tribunal Electoral, pareciera que todo mundo puede llegar a agredir al Tribunal Electoral, que todo mundo puede decir que el Tribunal tiene algún sesgo. Y el Tribunal lo único que hace es responder con la Constitución en la mano. Es decir, el Tribunal está haciendo lo que la Constitución establece. No hay ningún sesgo y el Tribunal está ajeno a temas políticos. Mónica Soto, no hay un sesgo de Mónica No hay Soto un y del sesgo. Tribunal Por supuesto que Electoral no. Y a favor de la 4T. ¿Pero por qué, Pepe? ¿No hay? No. Y a las sentencias me remito. Absolutamente. A mí dime una sentencia que no diga lo que dice expresamente la Constitución, sobre todo estas que han sido polémicas, ¿no? Hay un ambiente que está un poco polarizado, de que deriva de un proceso electoral, después de las reformas, en fin. El Tribunal Electoral está haciendo lo que siempre ha hecho, resolver conforme a derecho. Y siempre hay alguien que pues queda desfavorecido y de los medios de impugnación. Y ahora también es parte de la democracia aceptar los resultados electorales, Pepe. Entonces creo que tenemos que resolver como involucrados en nuestra democracia
hay que ser críticos, pero hay que tener también un fundamento legal. Y el tribunal no puede ser llevado o querer ser llevado a la esquina de la política. El tribunal no resuelve política, el tribunal resuelve los temas de derechos político-electorales, pero son temas jurisdiccionales. ¿Quién los quería llevar a ese rincón? ¿Norma Piña? No, bueno, a veces las preguntas tal vez, o en fin, ¿no? Tú me decías ahorita, ¿por qué hay un sesgo? No hay, y yo te agradezco porque no había tenido la oportunidad de estar aquí y es tan importante tener también la voz de la institución, que en este caso lo que ha dado es certeza jurídica. ¿Sabes por qué el país no paró su elección? Porque el Tribunal Electoral estaba ahí, con sus competencias y siendo lo suficientemente fuerte para no dejar que nadie invadiera sus competencias. Mónica Soto, te agradecemos muchísimo como en tu calidad de magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el haber acudido con nosotros a esta invitación, tratar de explicarle a la audiencia que nos favorece con su atención todo este lío que hay alrededor de la reforma tan comentada. Gracias a ti, Pepe. No hay ningún lío, Pepe. Hay una constitución vigente. Pero no todo el mundo lo entiende, Mónica. Exacto. Entonces, ese es el papel y ustedes muy importante. Los doctos nos confunden a veces. Sí, y sí. Y ahí sí, pídanos que expliquemos con un lenguaje ciudadano. Eso es lo que queremos. Estamos obligados a ello. Entonces, en lenguaje ciudadano, el tribunal es la última instancia en materia electoral. El amparo no procede en materia electoral y no se suspenden los procesos electorales. Y habrá elección judicial el 1 de junio. Punto. Así es. Con el número de ciudadanos que vayan a votar, todo eso lo platicaremos después. Hoy el Tribunal Electoral está para garantizar elecciones, pues por supuesto los medios de impugnación, resolver conforme a lo que siempre hemos hecho a lo largo de 30 años, Pepe. Conforme a la ley. Muchas gracias, Mónica. Gracias.